Apenas nos... Continuamos con el compañero Alberto Guapizaca, rector de la Unidad Educativa del Milenio Intercultural Bilingüe Chibuleo, quien también nos va a compartir sus experiencias. La casa de mi padre se convirtió en una especie de escribanía. Él hacía los arriendos, las compras, las ventas de los terrenos, toda la vida. Entonces, la gente mestiza, los que tenían propiedades, decían tienes que aprovechar, como dicen hasta ahora, ¿no? Que tienen que aprovechar a tu hijo, porque tu hijo es vivo y tienes que mandar a estudiar y cosas así. Y no tienes que enseñar a hablar quichua para que sea vivo y pueda hablar en español, porque mi padre era el único que cuando alguien daba la luz iba a hablar con el registro civil, con el cura y todo, porque él podía hablar castellano, pues, ¿no? Y los otros no podían. Entonces, eso fue la razón por que no me enseñaron a mí. Mi madre nunca en la vida, a pesar de ser quichua, pero aprendió ya en el matrimonio, ella no habló conmigo quichua nunca, nunca, ¿sí? Entonces yo cuando llegué a Chibuleo, una cosa muy interesante, cuando ya de profesor me llevan a Chibuleo, y Chibuleo una comunidad totalmente quichua, entonces me presentan un grupo, había cualquier cantidad de gente en un salón, y piensa en el año 85 que no había profesionales indígenas. Y aparecí yo como uno de los únicos profesionales y en educación, y además graduado en Quito, que no era sencillo, ¿no? Entonces, el psicólogo que me presentó dijo que traigo un profesional eminente que sabe hablar quichua, sabe hablar castellano, que ha estudiado en la escuela, y yo no sabía, pues. Entonces, yo estaba ahí sufriendo y ahora ¿qué digo? ¿No? Y me da la palabra y me arranqué a hablar quichua porque yo sí había escuchado quichua. Entonces, eso me permitió ser habiloso en aprender idiomas, ¿no? Entonces, aprendí quichua así muy rápidamente. Ahora doy clases de quichua en universidades, en donde me pidan, y he revisado libros de quichua. Y yo no fui quichua, ¿no? Entonces, compañeros, lo que dice Mash eso es cuestión de arrancarse uno y se aprende. Cuando fuimos a Canadá, me botaron en la selva de Canadá. Inglés yo aprendí en menos de 2 meses. Yo soy más habiloso que Carlos. A los 2 meses yo estaba andando solito, sin problemas. Y mi compañero que estaba conmigo tenía ciertas dificultades, ¿no? Solo cuando chumaba hablaba en inglés, ¿no? Entonces él salía bailando y hablando en inglés, César Tixilema, que se acuerdan, ¿no? Qué pena que no ha venido. Entonces, esa fue la razón porque a mí me parece, compañeros, importantísimo el tomar esa decisión. Por otro lado, quiero pedir disculpas que a la mayoría, la verdad es que no me acuerdo los nombres y casi ni los conozco, porque ya he perdido muchísimo, y si me eran más del vecino, yo creo que ya no voy a conocer, ¿no? Ya no me acuerdo ni mismo. Pero bueno, yo quiero, compañeros, también compartir algunas experiencias de lo que nosotros como que hemos pasado. No voy a repetir, ya dijeron algunas cosas, pero yo sí quiero una cosa de impacto que a mí me parece interesante. Es que en mi zona, estoy hablando del año 1966-67, la situación de vida de nosotros, de los pueblos que ustedes jóvenes ya no saben, ya no conocen, era totalmente diferente. No teníamos agua potable, no teníamos luz, la salud era terrible. Nosotros comíamos el agua que venía del páramo, y los de Angahuana, los de más arriba, botaban perros muertos, toda la basura y todos nosotros abajo comíamos. Y yo, con mis hermanos, bañábamos en la quebrada, ¿no? Y mientras los de más abajo, los de Misquichí, comían esa agua. Así vivíamos. Entonces esto vino una peste que se llamaba el sarampión, que eso no deben saber los jóvenes. Este sarampión mató miles de niños, porque en Ambato nosotros somos 600 familias, hoy debíamos haber sido mucho más de Santa Rosa. Yo tengo 3 hermanos. De los 3 hermanos, de padre y madre, yo soy solo. Soy solo. El resto murieron, y yo vi morir 4. Estábamos nosotros enfermos con sarampión en una camita, todos, y estaba mi madre también. Un domingo de tarde mi papá dijo, muévele al Clever para ver si es que quiere comer. Entonces le moví, estaba durísimo como una piedra y había muerto a Cebú, al lado mío. Y yo me di un trampolín y me iba a parar por allá, ¿no? Bueno, ya de noche estaban velando, es interesante, en la cosmovisión me estaba pensando en eso, que deberíamos dar una clase de cosmovisión andina, que es una cosa muy interesante. Y que ahí estamos perdidos, ¿no? Y
estamos perdidos, que voy a hablar un poquito de eso después. Entonces, comienzan el velorio cuando muere un niño es una alegría, cuando muere un mayor igual, solamente en el mundo andino es tristeza cuando muere un joven, peor si es soltero, entonces eso es una tristeza. Y cuando es un niño es puro, entonces mi padre contrató una orquesta, entonces comenzaba en el velorio a bailar alrededor del muerto, de mi hermano, y los enfermos estábamos ahí, como era una casa grande y una cocina. En la cocina estaban cocinando, había mucha gente, entonces nos venían encima los borrachos y todo, y a mí me daba coraje, ¿no? Porque dije, y bailaban lloraban y bailaban, ¿no? Entonces yo decía, ¿lloran o bailan? Una de las dos cosas, no. Pero no explicaba, yo, bueno, estaba 5 años y medio más o menos, 5 o 6 años. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya murió, fueron a enterrar el lunes, a las 5 de la tarde murió mi otro hermano. Fueron el martes a enterrar, volvieron, miércoles en la mañana ya murió la otra hermana. Chuta, ya me estaba preocupando porque como que iba tocando el turno, ¿no? Entonces yo dije, ya, pues ya, ni modo, ¿no? Entonces, pero lo lindo es dos cosas que es interesantísimo, ¿verdad? Y ahí va con el tema de la actitud, que voy a poner después una fórmula. Ahí, viendo que viene todo el mundo encima mío, entonces yo me fui en mi cama, me instalé en el cuyero. Ahí estaban los cuyes y me hice la cama en la mitad. Ahora estudio cosmovisión, eso era medicina. Yo no sabía, pues, ¿no? Entonces yo escuchaba a mis tías, a la familia decir, cuidado, ya no darán de comer la carne, no darán esto. Entonces yo, cuando ellos estaban bailando, yo me escapaba a coger las cosas y comer. Pero a mí me daba chiste, yo me reía, nunca sufrí de la muerte de mis hermanos. Entonces ahí vienen dos cosas. Bueno, al final, acabaron de morir todos. Y yo me iba quedando, ¿no? Y me quedé. Nadie se preocupó de mí, nadie. Porque todos estaban preocupados en el velorio, pues, ¿no? La música, la orquesta, el ataúd y todo lo demás. Entonces, al final, yo salí vivo de ese problema. Entonces, cuando estudié en la Politécnica, estudié microbiología, pregunté a mi profesora cuál era la razón. Y ella me dio dos razones. La una era la actitud. Hay una fórmula que es E de éxito igual habilidad más conocimiento por AP, que es actitud positiva. Es interesantísimo. Un futbolista, ¿qué tiene? Habilidad. Pero si no tiene una buena actitud, no va a tener éxito, ¿ya? Otros tienen conocimiento. Y con el conocimiento viven. Ustedes han visto abogados taxistas, médicos que están haciendo taxistas y cosas así, ¿no? Con el conocimiento tampoco tienen. No tienen esa actitud positiva para hacer cosas, lo que hablaba Carlos, ¿sí? Entonces, ella me dijo eso primeramente, que yo no tomé en cuenta, tuve esa actitud positiva de vivir la vida y no tomar en cuenta el sarampión. 1. 2, me dijo que biológicamente cada uno somos diferentes y que podíamos tener algo especial en nuestro cuerpo. Eso me permitió sobrevivir. Eso se hace con el ébola. ¿Saben lo que es el ébola, no? El ébola es una enfermedad que te comienza a salir sangre. Eso hubo en África. Entonces, cuando si hay uno con ébola aquí, te encierran y te vas muriendo, pero alguien vive. Y ese alguien sirve de vacuna para los demás. Es terrible, ¿no? Entonces, eso me impactó. Voy a hablar de los impactos. Ese es uno de los impactos para mí que tomé la decisión. Y ahí viene la decisión de pensar en algo, de soñar en algo, ¿no? Y bueno, con Carlos estamos trabajando, hemos viajado por varios lugares. Ahí viene todo esto de nosotros pensar en algo. Entonces, esa muerte de todo eso me hizo que yo piense en algo. Bueno, terminó eso, quedamos, al final estudié, pasé, pero lo más importante de todo esto es que cuando uno quiere aventurar, arriesgar, entonces me ocurrió ir a trabajar en otros lugares, ir a la costa. En ese tiempo era la novedad de la costa, ¿no? Entonces me voy a trabajar en la compañía Granda Centeno a los 14, 15 años. O sea, no me faltaba nada, yo era chuchico, no me faltaba nada, pero el tema era aventurarme. Un hermano que murió me contaba que nadaba en el río, que cogía los pescados, que la culebra, que la iguana. Hijo, yo soñaba en estar ahí. Eso es lo importante. Hoy en educación yo hago eso con los niños. Hago soñar.
y los sueños se hacen de diferentes maneras. Y gracias a eso, a mí me parece importante que ahora tenemos profesionales. Mis alumnos son profesionales. Cecilia Baltasar, por ejemplo, que fue subsecretaria, era mi alumna. Cecilia Sisa, que ahora es la empresaria, mi alumna. Bueno, tengo un montón de alumnos profesionales de todo lado, médicos, médicas, que están en diferentes lados, ¿no? Pero ¿qué hicimos con ellos? Es interesantísima mi educación. ¿Qué hicimos? Ya me acuerdo, ayer estuve con un compañero que es doctor veterinario, es una eminencia, ¿no? Este chico, yo le ponía hasta 25 preguntas de matemáticas. De paso que yo soy físico matemático, de excelencia. Entonces, ponía hasta 25 preguntas, él no fallaba una. Él vino hace días y conversamos con él. Todos esos alumnos, Diana Kaiser, por ejemplo, también ha estudiado acá, Rumiao Ishigalo era mi alumno, que ahora está en la consejería, ¿no? Entonces, todo es Rumiao. Entonces, ¿qué hicimos con eso? Yo me acuerdo, hoy, este rato, yo soy profesor de educación física de 7º año, ¿sí? Entonces, yo comparo hace 34 años cómo eran esos chicos, esos jóvenes. Y me da mucha pena que esos jóvenes de hace 34 años eran unas así pero fuertes, ¿no? Como decía Mashi. Pero ahora, estos hombres de ahora, en cambio, chuta, tengo que estar así exigiéndole, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Y para mí, se ha debilitado. Se ha debilitado un montón de cosas. Bueno, en todo caso, estoy aquí por 2 razones. Y eso es muy interesante y casi la mayoría debemos estar por eso. Nuestros padres preguntaban siempre a un profesor, ¿no es cierto? Al profesor decían, ¿qué haré con mi hijo? Según estábamos conversando eso, ¿no? Siempre van a preguntar a alguien. Y en mi zona no había a quien preguntar, porque no había estudiantes. Yo soy de los primeros estudiantes de ese tiempo. Entonces no había a quien preguntar. Entonces un profesorcito de mala muerte pasaba por ahí por la puerta de mi casa, ¿no? Entonces mi papá sale y pregunta, dice, vean, mi hijo quiere ser mecánico. ¿Qué será? ¿Será bueno? Dice, no, ya crearon el colegio en Santa Rosa, ¿por qué no le pones en el colegio? Y voy a parar en el colegio después de 5 años de haber salido de la escuela. Ya no sabía sumar, bien, multiplicar, ya no sabía. Y el primer trimestre fue fatal, porque tuve 2, 3, era fatal, es tiempo de rojos, ¿no? Era la libertad de toditos rojos, ¿no? Pero yo sabía que sí sé. El problema es que estaba fuera, pues ya, de contexto, ¿no? Bien, esa es una razón por la que estoy aquí. Por un profesor al que consultó, y esa fue la razón, después de mis trabajos, de hacer concierto y todo lo demás, pasar a estudiar. La segunda razón es que un yachak, dice que un yachak si traducimos al sistema actual sería un PH, ¿no? Un sabio. Y eso está en la cosmovisión andina. En el mundo andino tuvimos muchos sabios, tenemos muchos sabios. Hay muchos sabios que no se identifican, no aparecen, porque el ser sabio es un ser distinto y no van a entender la gente. Entonces este sabio, este yachak, llegó a mi comunidad y mi papá dijo, yo tengo un hijo y no sabemos qué hacer, está trabajando por él. Entonces dijo, préstame la mano. Entonces dio la mano y dice, qué raro, vas a tener un hijo profesor. Entonces mi papá dice, ese profe, ¿qué vas a ver esta tontería? ¿Quién va a ser profesor? Vos no vas a estudiar, ¿no es cierto? Digo, no. Y vean, aquí estoy, soy profesor. Este yachak le dijo lo que iba a hacer. Entonces, ese es un punto que me gustaría hablar en otro momento, que es cosmovisión. Bien, entonces de un día a otro, 1976-77, entro al colegio. Al mismo tiempo, mi padre generó la cooperativa agrícola en las comunidades. Y estaba la cooperativa de mi comunidad de Apato, cientos de gentes trabajando. Entonces, llega Padre Tamayo con las misiones y todo lo demás. Entonces dice mi papá, al Padre Tamayo, dice, ¿sabe que mi hijo está estudiando, ayudará? ¿Y qué más diría, no? Entonces dice, pero tráele al MIR, pues, trae a la organización, venga, tocha. Y mi papá me va llevando y dice, aquí hay un mesito. Ahí entra el mesito. ¿Quién estaría ahí? Ya no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo del Chato, me acuerdo de César Pisilema, no sé de quién más, pero no acuerdo mucho, ¿ya? Pero ¿cuál es la razón de cuál es el impacto del mesito? Para mí el mesito, como yo ya no era niñito de 12 años, pues no, yo tenía 17 años, era distinto, 17 años en primer curso, además, y todo su ámbito chiquito, yo ya me entendía con ellos,
Claro, ellos tenían 12 años, yo tenía 17 años, pensaba otra cosa. Entonces, pero ya en el MESID de igual manera, ¿no? Yo veía muchos niños jugando otra cosa y yo ya no quería estar como ellos, yo tenía otra visión. Yo tenía otros sueños, como yo era ya andador, como dice Cristóbal, ya se dice, Cristóbal ya escapó. El Cristóbal sabe decir que es el andador por la costa, comedor mellocos con cangrejos, ¿no? Entonces ya, pues, quienes tenemos un poco más de experiencia es distinto. Finalmente, el MESID a mí me parece interesantísimo y el impacto, y porque estoy aquí, porque yo he tenido como 3, 4 tentaciones muy duras que les voy a contar. El MESID me permitió convivir con la gente, a pesar que yo ya estuve con mi padre a los 16, 17 años y me involucré en un proceso. Entonces quiere decir que estoy trabajando yo hasta ahora, hasta este momento, 44 años con la gente. Nunca me he desvinculado yo, nunca, absolutamente nunca. Entonces el MESID, comienzo a conocer gentes, pero para mí hay un impacto ahí. Uno, que el MESID me permitió conocer un impacto así fuerte que para mí, el cambio de mi vida fue justamente don Fernando Valencia, ¿no? Él fue como mi padre, no sabía nada de universidad ni nada de eso. Él me ayudó a trasladarme de Baños a Quito y cosas así. El segundo impacto que tuve es con Monseñor Proaño, que ya tuvimos, y por eso estoy aquí. Con Monseñor Proaño tuve la suerte de que estuve en mi casa. Yo cociné para Monseñor Proaño cuando estaba de Premio Nobel de la Paz, y me mato pelando papas, pelando cuis, asando, y cuando viene Monseñor Proaño y ponemos una bandeja, ¿no? Y él coge una papita que ha estado abajo, sin maní. Yo no sabía que había tenido problemas en el estómago, ¿no? Y coge una papita y comes más toda la mañana que me maté cocinando, ¿no? Para que coma una papa. Y claro, los campesinos comieron, el resto comieron los dorsos, ¿no? Entonces, miren, Monseñor Proaño, cuando llega a Chimborazo, encuentra 3 problemas. Y ahí viene el tema de lo que tú hablabas, ¿no? El ver, juzgar y actuar. Monseñor Proaño, y eso yo pienso que es importante que ustedes tienen que leer. Al final voy a dar unos consejos, pero me parece adelantar eso. Compañeros, si ustedes no leen, así tengan títulos, no van a saber de qué están hablando. Lean, por favor. Lean, lean y lean y lean. Monseñor Proaño tiene una cantidad de libros. Ahorita cuando yo voy a dar clases en Chimborazo, yo a los mismos ribambeños les digo, ¿tú leíste El hombre de Chimborazo? ¿Leíste El Chimborazo de los indios? ¿Leíste Rupito? ¿Leíste este otro libro? No, pues ¿qué leí? ¿No? Entonces, Monseñor Proaño dice que encontró 3 problemas en Chimborazo. Número 1, era la falta de tierras. Entonces comienza entregando las tierras, las haciendas de la Iglesia Católica a la gente. 2, no había educación. La gente era analfabeta. Entonces, la explotación, el racismo, era más fuerte. Y 3, que la gente, la espiritualidad de la gente estuvo en los suelos. Yo hablo de autoestima, ¿no? Entonces, frente a esos tres problemas, comienza, número 1, entregando las tierras, organizando con la gente. Número 2, se crean las escuelas radiofónicas populares de Chimborazo y comienza a hacer la alfabetización por radio. Y número 3, trae unas monjas de España para que hagan todo el proceso espiritual y religioso. Eso hace, gracias a eso, el movimiento indígena en el país comienza a formarse. Se debe a Monseñor Proaño, que mueve el país, no solamente Chimborazo, no solamente Tungurahua, o nosotros como jóvenes. Entonces, ahí, padre Monseñor Proaño tuvo serios problemas por nosotros, no por los indios. Dice que un día llegaron los militares, los empresarios, los hacendados de Chimborazo, y le dijeron a Monseñor Proaño, pero ¿cómo es justo? Vea esa catedral, ya va a caer. Vea cómo está, no pinta, vea ese altar cómo está. Y usted, el indio, el indio, el indio. Entonces, Monseñor Proaño dijo, Jesús no vino para hacer catedrales. Para mí, el indio vale más que una catedral. Entonces, eso para mí impactó. Dije, por aquí es el camino, ¿ya? Bueno, entonces, hecho eso, comienzo a leer los libros de Monseñor Proaño. Entonces ahí viene el tema de la metodología, ¿no es cierto? El ver los problemas, el ver por qué y qué puedo hacer frente a esos problemas.
Y Monseñor Proaño hizo eso. Simplemente dijo, aquí tengo tierras, todo. Para alfabetizar, crear radios. Y así resolvió. Y ese yo pienso que debe hacerse carne y hueso, como dice Monseñor Proaño, para nosotros, la metodología. El ver, el explicar por qué y qué puedo hacer. Porque también nosotros nos podemos quedar como líderes, como dirigentes, viendo las cosas que pasan. ¿Sí? Así puede ser. Bueno, ese es el segundo impacto. Y un final, compañeros, es que he visto mucha teoría. El mundo está lleno de teorías, de reflexiones y cosas. El mundo necesita hechos. Necesita hechos. A veces yo discuto con los dirigentes y digo, a ver, ya, tranquilo, llévame a ver una obra tuya. Y se quedan pensando, ahora, ¿dónde voy? No. En cambio, si me dicen a mí, puedes llevar donde tú quieras. Ese es el tema. Entonces me involucro ya cuando sea profesional, me involucro a los machis y yo tengo que aquí hacer tengo que yo hablar de algunas personas y cosas que me han impactado. Uno en este caso que fue mi padre, pero el otro es del MESID como tal, y dentro del MESID estamos Fernando Valencia, Monseñor Proaño. Y en mi trabajo, cuando yo llego a Chibuleo, era una locura, porque cuando salgo de ahí, cuando ya me presentaron, al siguiente día me encontré una profesora y me dice, ¿dónde te tocó? ¿Dónde te tocó? Porque ese tiempo era una novedad, ¿no? ¿Dónde te toca? Pues, ¿no? Entonces digo, en Chibuleo. Me dice, madrecita, ¿y ahora qué va a hacer? Me dice. Digo, nada, ¿por qué? Porque son mis amigos. Dice, esa comunidad es difícil, son peleantes. Puta, me dijo de todo, ¿no? Y me quedé un poco asustado yo también. Y me fui, seguí trabajando, pues yo no tengo problema. Pero nunca hacemos los trabajos solos, ¿no es cierto? Nunca hacemos solos. Ni debemos asumir una obra como hechos solos. Siempre tenemos gente que nos ayuda a hacer. Encontré un hombre entre los Gigalos, entre Nazario Caluña y todos los demás que eran unos líderes políticos que pensaban mucho más grande, porque hay líderes también que piensan en grande y otros son los que hacen, ¿no es cierto? ¿Sí? Me parece interesante eso. Pero había entre los que pensaban bastante, pero había alguien que en cambio llevaba eso a la práctica. Eso es lo que falta ahorita. Tenemos muchos que piensan así, pero falta que lleven a la práctica, que bajen al abajo. Ahí encontré con don Pedro Ainahuano y ahora casualmente es suegro de mi compañero fiscal, ¿no? Él se dedicó, era cabildo y a él deberíamos aprender. Era cabildo y era presidente para su familia, por lo menos unos 15 años. Él se dedicó así 100%, para mí fue el guía, fue el con quien yo trabajé. Si no hubiera sido por él, tal vez yo he renunciado en Chibuleo como 3 veces. Y fueron ellos los que no me permitieron salir, porque yo tenía otras posibilidades. Otra cosa muy interesante que a mí me pasó en el colegio, ustedes conocen a Lachi, ¿no? Ahora que toca violín, ¿sí? A Lachi Sisa, que toca violín, que es músico, ¿no? El papá de él y yo pintábamos, éramos pintores y dibujantes, entonces pintábamos para los profesores, como estaban estudiando, mandaban a hacer poemas y cosas. Entonces nosotros ganábamos pintando y dibujando cuando éramos estudiantes. Entonces, este Vidal era mucho más dibujante. Un día hubo un concurso de pintura y dibujo. Entonces, Vidal Sisa, que fue uno de los que me orientó la vida, y un hombre humilde que anda por ahí, ¿no? Y que a veces nadie cree quién es, pero es una verdadera eminencia. Cuando él era jovencito, a él le decían ruso. ¿Por qué le decían ruso? Porque hacía cosas raras, ¿no? Él hacía motores en ese tiempo. Cogía alambres y daba la vuelta y así, y comenzaba a mover así. Yo no entendía qué diablos hacía, ¿no? Claro que hasta ahora entiendo eso, porque yo no soy de esa carrera. Pero por eso le decían ruso. Y era un visionario, leía psicología, parapsicología, él leía esas cosas. Entonces un día dibujó en el colegio un cóndor parado en una piedra, pero este bandido se me cogió mi foto. Esto, compañeros y todos, que no tenemos que quedarnos, háganlo, compañeros, sigan, compañeros, pero sobre todo, 2 cosas: lean y practiquen. Lean y practiquen. Vayan a un curso y practiquen. Demuestren, hagan, ¿sí?
Bueno, yo iba a poner un video chiquito así, ¿cómo? A ver, póngale. Verán, esta es una cosa chiquitita de mi trabajo. Bonita nomás. Pero yo creo que en todas las por donde me voy, converso con la gente. Hemos ido a dar un curso, por ejemplo, en Simiatu. Yo me fui a pie desde Yangawa y volví a pie. ¿Y saben cuánto me pagaron, compañeros? Ahora a ustedes no les cobro, pero cuando yo trabajo para el BIR, para ellos sí cobro, ¿no? Pero en Simiatu me fui 15 días. Me dieron una comidita y me regalaron 2 quesos. Después de 15 días de trabajo. Pero gracias, después, el primer sueldo que cobré bien fue a la OEA. La OEA me pagó como $3,000, $4,000 en 15 días. Y bueno, yo compartí con el resto, no el resto era Cristóbal que estaba aquí. Entonces, miren, sí es posible hacer eso. Pero es posible también, siendo profesionales, servir a los demás. Ya que está mi compañero Carlos Moreta, yo fui también presidente del movimiento indígena filial a Pinosín. Y siempre he estado vinculado y todos mis conocimientos a las órdenes, y cuando quieran, pidan, yo estaré ahí. No tengo problemas de religiosidad, gracias a Dios, soy muy ecuménico, viví con evangélicos, vivo con evangélicos, y cuando de pronto me invitan, hacen compadre, ahora ya no me hacen compadre porque no tengo plata, ¿no? Entonces ya no me invitan a esas cosas. Bueno, veamos el chiquito video y ahí terminamos, ¿ya? Muchas gracias a todos. Las unidades educativas del milenio se caracterizan por ofrecer educación de alta calidad, pero las unidades guardianas de la lengua ancestral difunden y fortalecen las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de nuestro país. En la siguiente nota les contamos más. La lengua, conocimientos, cultura y saberes ancestrales de las nacionalidades quichuas se conservan a través de la Unidad Educativa del Milenio Intercultural Bilingüe Chibuleo, que es la primera guardiana de la lengua a nivel nacional. El gobierno, a través del Ministerio de Educación y su política denominada Guardianas de la Lengua, busca crear instituciones educativas emblemáticas para aplicar al 100% las innovaciones del sistema de educación intercultural bilingüe para preservar y revitalizar las lenguas ancestrales de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. Fortaleciendo y desarrollando sobre todo la lengua, ¿sí? El idioma, en este caso del pueblo chibuleo, que pertenece a la nacionalidad quichua. La Unidad Educativa Chibuleo está ubicada a 20 kilómetros de Ambato, en la comunidad Chibuleo San Francisco, perteneciente a la parroquia Juan Benigno Vela. Aquí se educan 804 estudiantes de 3 a 17 años, desde inicial hasta el bachillerato en 3 idiomas. Los grados superiores hasta el bachillerato, la lengua quichua se convierte en una gramática y tenemos un profesor específicamente para la enseñanza del quichua. En cambio, en los grados iniciales, el profesor es bilingüe. Nosotros aprendemos las culturas indígenas y también hacemos aprender a los niños que todavía llegan de otros lados. El proceso educativo intercultural bilingüe lleva más de 30 años con la recuperación de la identidad y cosmovisión indígena. Pero desde el 12 de noviembre del 2014 se fortalece como guardiana de la lengua al 100%. Tenemos que saber 3 idiomas, que es el español, quichua y el inglés, porque conocemos la historia de nuestros antepasados, porque somos originarios, venimos descendientes de las raíces indígenas. La Unidad Educativa Chibuleo cuenta con laboratorios de física, química, tecnología e idiomas, bloques de administración, una biblioteca y aulas donde se imparten clases en idioma quichua a cargo de 45 docentes, de los cuales el 50% son indígenas y el 50% hispanos. Una sala de uso múltiple, el bar, parqueaderos, baterías sanitarias, un patio cívico, pisadas inteligentes y canchas deportivas complementarias. El gobierno invirtió $4.2 millones en la construcción de la Unidad Educativa del Milenio Chibuleo, que ocupa 3.5 hectáreas de terreno. En Ecuador existen 14 nacionalidades indígenas y cada una tendrá una unidad educativa guardiana de la lengua hasta el año 2017.